El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, te pido, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, el domingo pasado recordarán que se estuvo meditando sobre el buen uso que debemos hacer del dinero en ese administrador astuto pero infiel, usando ciertamente de las riquezas injustas para acomodarse un puesto aquí en la tierra. Y se alababa esa astucia para hacernos comprender a los cristianos que también nosotros debemos tener no la astucia del mal, sino la astucia del bien, para poder ganarnos el cielo, la vida eterna. Bueno, esto
nos hacía comprender cómo las cosas de la tierra tienen que ser para nosotros como un puente o como un trampolín o como una escalera que nos ayude a llegar a la vida eterna, a conquistar la vida, a alcanzar la vida del reino de los cielos, esa vida que Cristo nos ha conseguido con tantos sufrimientos muriendo en la cruz, y que las cosas de la tierra no sean para nosotros una trampa o un obstáculo para que perdamos lo más importante para lo cual hemos sido creados, que es vivir con Dios por toda la eternidad. Los años que transcurrimos en la tierra, todos nosotros, pasan volando, pasan rápido, aunque a veces no lo percibimos o a veces sí, y estamos tan cerquita frente a esta eternidad que Dios nos ha regalado y nos tiene prometido, siempre y cuando vivamos como hijos de Dios. Por eso, siguiendo la línea del domingo pasado, nos ayuda a comprender también la enseñanza que hoy la Iglesia, la liturgia de la palabra nos pone también para meditar, para reflexionar. Justamente cómo hacemos uso de las cosas de la tierra, cómo vivimos esas riquezas que Dios nos ha dado, porque depende de ellas pueden resultar consecuencias tremendas para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra vida después de esta vida en la tierra, en la eternidad. Por eso siempre la Iglesia nos va a hacer reflexionar y a tener esta advertencia fundamental en nuestra vida cristiana de las consecuencias tremendas de una vida llevada así tan como lo describe hoy la primera lectura, tan frívola, tan relajada, tan mediocre, tan superficial y mundana, como lo describe la primera lectura del profeta Amós. Y por eso Dios, a través del profeta Amós, hace un severo y muy crítico reproche justamente a los ricos que se entregan a una vida así, de lujos, de comodidades excesivas, llevando una vida de pereza, de abandono a los placeres de la carne, de los sentidos, tratando de sacarle el jugo a todo lo que se le ofrece aquí en la tierra hasta el máximo, como cuando uno exprime los limones y los deja sequitos. Bueno, así, con esa imagen, nos puede ayudar a comprender lo que quiere describir Dios a través del profeta Amós sobre estos ricos que llevan esta vida. Los describe como tumbados en divanes, en sillones, comiendo de lo mejor, terneros, tomando vino. No que el vino no se pueda tomar, hasta Jesús lo tomó, pero tomando en desorden, borrachándose, cantando, pasándola como si nada sucediera a su alrededor. Y el país en el cual describe esto el profeta Amós estaba llevando una crisis muy tremenda, mucha pobreza, mucha indigencia, mucho sufrimiento, y sin embargo estos ricos vivían de este modo. Y por eso el enojo santo de Dios, esa severidad de Dios, diciendo: por eso irán al destierro, a la cabeza, es decir, en la primera línea de los cautivos que irán al destierro, irán ellos, y sentenciando: se acabó la orgía de los disolutos. Esto que fue profetizado se cumplió 30 años después de haberlo pronunciado el profeta Amós, y bueno, será una de las tantas lecciones dadas por Dios en la historia, cómo termina la ruina social de un país, de un pueblo, de una forma de política que lleva a una decadencia moral, espiritual de un pueblo, ¿no?
Como tantas lecciones, decíamos, como Sodoma y Gomorra, ¿cuántas lecciones hay en la Sagrada Escritura de las tremendas consecuencias que se siguen por llevar una vida así tan relajada, tan frívola, tan absorbida por las riquezas de la tierra, tan apegadas al corazón del hombre, que se olvidan de la ley de Dios, del amor a Dios, del amor al prójimo, de los mandamientos? Y uno piensa, esto que ocurrió tantos años, tantos siglos atrás, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos llega, o sea, ya fue superado, y no es así. Nuestra civilización moderna, que debería haber aprendido estas lecciones, que ya están bien manifiestas a todos los hombres, ya se sabe las consecuencias. Sin embargo, no se aprende las lecciones de la historia de Dios que nos ha dejado y están compendiadas en la Sagrada Escritura, y más las lecciones que después nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Vemos actualmente que la mayoría, por lo menos es lo que yo percibo, de los hombres se están cerrando a lo que Dios quiere de todos ellos, que es la felicidad en esta vida y la felicidad eterna. Se están cerrando en sus corazones a Dios, porque prefieren y han puesto en el centro de su corazón nada más que el confort, el bienestar, buscar los placeres terrenos. Y vemos todo eso en nuestra sociedad actual, cómo va alejando a las personas de Dios, cómo lleva consigo todo esto a un fruto amargo, que es negar la existencia de Dios, negar la fe, empezar a proclamar lo que está mal como si estuviera bien y lo que está bien como si estuviera mal. La impiedad, eso, la impiedad, que es una forma de ateísmo práctico. Quizás no niegan con las palabras a Dios, pero lo niegan en la práctica, llamando al mal bien y al bien mal. Como consecuencia, vemos un desinterés por las necesidades del prójimo, por el sufrimiento que padece el prójimo, por el hambre, por el dolor, por las enfermedades. Bueno, todo se ha vuelto al revés, ¿no? Es en resumen y en suma el camino de la ruina, como decía la primera lectura del profeta Amós, una ruina del pueblo en el tiempo, y el peligro también de una ruina de los hombres para la eternidad. Y justamente, ¿por qué ruina en la eternidad? Porque de acuerdo a cómo se va viviendo aquí en la tierra, se va confirmando con ese modo de vivir lo que después se va a concretar en la eternidad. Bueno, esta verdad aparece enseñada por Jesús hoy en el Evangelio, con la parábola del rico, el rico Epulón, como lo ha llamado la tradición, el nombre que se le pone a este rico, y el pobre Lázaro. A primera vista, en la parábola aparece el rico, pareciera que su pecado fuera solamente ese excesivo apego al lujo, a la buena comida o a la comida abundante, de mucha calidad. Pero uno, viendo más profundamente la parábola, ve, profundizando más, que se descubre en el corazón de este rico la enfermedad espiritual, el daño espiritual que hay en su corazón por haberse olvidado de Dios, de su ley divina, y que es como que está anestesiado su corazón. Hay un desinterés absoluto del prójimo y por lo tanto de Dios que está en el prójimo.
Toda su preocupación vemos en el rico y sus pensamientos se dirigen a banquetear espléndidamente todos los días, totalmente despreocupado de aquel que está tan cerquita de él. No hay que no tiene que salir a buscar a Lázaro, está ahí, a la puerta de su casa, ahí, enfrente de él, lo ve todos los días. Y esa es la enfermedad, la ceguera, el endurecimiento del corazón. Lo ve todos los días, pero no le importa como lo que está sufriendo Lázaro. Está totalmente despreocupado. Sabe que está ahí, pero como si fuese un objeto nada más. No se mueve su corazón a socorrerlo. Y Lázaro, que sufre y dice que se está muriendo de hambre y de sufrimiento por las llagas que tiene, pero a él no lo mueve a compasión, ni lo mueve a compasión que venga un perro a lamerle las llagas del pobre Lázaro. Las llagas están visibles porque vienen los perros. Como ven, los perros olfatean y cuando ven se compadecen de las llagas, tanto de las propias como la de los perros, de sus perritos o de sus cachorritos, y con la lengua empiezan a curarle las heridas. La lección es que el perro tenía más compasión como animal que el rico. ¿Hasta dónde llega la enfermedad espiritual, el endurecimiento, la ceguera, la falta de compasión? Que un perro le enseñe compasión a un hombre que tiene inteligencia y voluntad, que debería tener esa compasión innata en su corazón como Dios lo ha creado. Y aunque no lo diga la parábola, este pobre no es solamente afortunado por ser pobre, le tocó la pobreza. Lo que es afortunado en este pobre es que tiene en su corazón la fe con la cual acepta con resignación la suerte que le ha tocado y confía en Dios. Por eso cuando llega la hora de morir, a los dos, la muerte, que a todos va a llegar, a ricos y pobres, a Lázaro, dice, lo llevan los ángeles al seno de Abraham. En el Antiguo Testamento, el seno de Abraham era ese lugar que esperaban los justos del Antiguo Testamento. No era un lugar de sufrimientos ni de castigos eternos. Era el lugar que esperaban la redención. Ya no existe más el seno de Abraham, ya Cristo sacó a todos del seno de Abraham y los llevó al reino de los cielos, junto con el buen ladrón que murió en la cruz y que Jesús lo confirmó en su santidad, asegurándole que hoy mismo estaría con él en el reino de los cielos. Y en cambio el rico se hundió, es decir, dice, lo enterraron, pero se hundió enterrado su alma en los tormentos del infierno. Y sigue un diálogo entre el rico que está abrazado en los tormentos, en una sed espantosa en su corazón, sufre una sed terrible y le pide a Abraham que mande a Lázaro para que lo alivie en ese sufrimiento, mojándole apenas con una gotita de agua en su dedo, su lengua, porque los tormentos son tremendos. Y aquí se remarca en este diálogo el destino eterno, por eso esa fijación definitiva, el tiempo para alcanzar la vida eterna es ahora, el tiempo que tenemos, este tiempo tan valioso. Después llega la muerte y ya no hay más tiempo.
lo que hicimos ahora, en este tiempo que Dios nos da, y por eso es tan valioso el tiempo de hoy, el que tengo para arrepentirme, para convertirme, para rezar, para hacer buenas obras, para amar al prójimo, para perdonar, para dejar en mi corazón que Dios obre con su misericordia, con su gracia, es ahora. Y por eso es tan importante el tiempo, que ya es participación de lo que va a ser el tiempo de la eternidad. Este tiempo que va transcurriendo de segundos, minutos, horas, y pareciera que no va a acabar nunca. Sí, este tiempo va a acabar con la muerte, pero lo que va a continuar va a ser un tiempo que es el tiempo de la eternidad. Y para conquistar la vida eterna tenemos este tiempo, después ya no hay más tiempo. Entonces eso queda bien confirmado y enseñado por Jesús en esta parábola. Y consecuencia entonces de esa libre voluntad de cada uno, y del rico y del pobre, será el lugar definitivo en la eternidad. El que creyó en Dios y confió en Él, y lo amó y guardó sus mandamientos, y practicó esas obras buenas de amor al prójimo, tendrá con Dios la vida eterna. El que se dedicó a vivir como si Dios no existiera y por lo tanto entregado al placer, a los vicios, al pecado, no guardando sus mandamientos, como vivió así en la tierra, sin preocuparse por el amor al prójimo, sin preocuparse en definitiva por el amor a Dios, por sus mandamientos, quedará confirmado así en el tiempo de la eternidad, es decir, eternamente separado de Dios. Dios nos libre de esto, pero es así como lo enseña Jesús en la parábola y en montones de pasajes en el Evangelio. Muchas veces se quiere negar el infierno y como que sería un engaño, un autoengaño terrible, y el que niegue el infierno está diciendo que Jesús es mentiroso, y eso no puede ser. Dios es la verdad y nos ha enseñado lo que Él nos tiene preparado y lo que realmente sucederá de acuerdo a nuestro comportamiento aquí en la tierra, sucederá el premio o el castigo después. Y bueno, y también Jesús nos enseña con esta parábola que la pobreza y el sufrimiento, como era la pobreza de Lázaro y su sufrimiento, sus llagas, sus enfermedades, no son señales de que Dios no me quiera o señales de castigos de Dios. Muchas veces nuestra fe está débil o entra en crisis y creemos que lo que nos está pasando es porque Dios no nos quiere o no nos ama o se ha olvidado de nosotros, y vemos en esta parábola que no es así. No es así, porque Dios sabe que estas pruebas, estos sufrimientos que Dios permite, si yo las acepto con fe, como lo aceptó el pobre Lázaro, con resignación, me van a ayudar a encontrarme con la única verdadera riqueza que nos vamos a llevar de esta vida a la otra. ¿Y cuál es? Dios, su gracia, su amor. Y nuestro corazón, como está viviendo esta situación de pobreza o de sufrimiento, ya no se apega a las cosas de la tierra porque sabe que no tienen valor de eternidad, que no nos la vamos a llevar cuando muramos. Entonces se dispone el alma más fácilmente, con la ayuda de la gracia, a encontrar estos bienes espirituales, encontrarse a Dios, encontrarse con esta riqueza que es un tesoro que está en nuestro corazón. Por eso no veamos esto como el sufrimiento y la pobreza como una señal de que Dios no me ama. Mientras que sí, la prosperidad y las riquezas, aunque en sí no son malas, no son intrínsecamente malas, pueden ayudarnos a alcanzar el cielo y la vida eterna si las usamos bien, con un recto uso,
muchas veces y con frecuencia, y eso lo vemos con mucha frecuencia, al hombre lo hace soberbio porque se cree que con las riquezas es más que los demás. Lo hace egoísta, no piensa en el prójimo, piensa en lo que él tiene y lo demás no le importa, como al rico Epulón. Se cree presuntuoso. Son una bendición entonces. En cambio, la prosperidad y las riquezas pueden sernos muchas veces un obstáculo porque vemos cómo nuestro corazón se apega a las riquezas y el hombre, el corazón nuestro, comienza a ser egoísta, a menospreciar al prójimo, a no tener en cuenta a Dios porque ya se cree seguro con esas riquezas, como un seguro de por vida, que no se va a morir, no se va a enfermar. Y después vemos que eso no dura en el tiempo. Ni las riquezas, las enfermedades vienen, los años pasan, nos envejecemos y llega el momento en que tenemos que dar cuenta a Dios de esas riquezas y entonces terminan siendo una trampa, un lazo en nuestros corazones que impiden que nuestros corazones busquen a Dios, se eleven a Dios, abracen a Dios para después abrazarlo por toda la eternidad en el cielo. No quiere decir que no haya muchos ricos y que los hay que hacen muy buen uso de sus riquezas y se santifican y esas riquezas, con esas riquezas en el cielo van a salir a respaldar el verdadero amor a Dios y el verdadero amor que tuvieron. Pero seamos realmente sinceros con nosotros. ¿Cuántas veces hemos experimentado que nuestro corazón se apega a las cosas de la tierra? Aún nos apegamos hasta las cosas que no son valiosas, pero las empezamos a valorar como si fuesen muy valiosas y terminan siendo un peligro en nuestra vida espiritual. Por eso San Pablo exhorta a uno de sus hijos muy queridos, que va a ser obispo, Timoteo, que huya de todos estos peligros, de la codicia, de la búsqueda desordenada de los bienes terrenos, de la codicia porque es la raíz de todos los males en esta vida y después en la otra. Y añade esto que escuchamos en la segunda lectura: tú en cambio, siervo de Dios, es como si nos dijera a nosotros también, huye de todo esto, practica la justicia, practica la religión, lo que estamos haciendo, practica la fe, saber que Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida, que Dios está presente en el prójimo, que debemos amarlo, que debemos ser compasivos, que debemos socorrerlo, que debemos aliviarlos en sus sufrimientos, que debemos amarlo en definitiva. Ese es el tesoro fundamental en nuestros corazones y termina como subrayando esto para todos nosotros, sacerdotes, bautizados, todos los cristianos: combatir el buen combate de la fe. Estamos combatiendo el buen combate de la fe en esta vida para poder conquistar después la vida eterna. Entusiasmémonos con esto porque Dios está dándonos su gracia, su amor, su misericordia, su perdón. Nos llena el corazón de amor para que amemos al prójimo, para que perdonemos todas las ofensas, para que socorramos a los pobres, para que aliviemos los enfermos. Hoy, este tiempo actual, es el tiempo más hermoso que tenemos para entregar nuestro corazón a Dios y conquistar la vida eterna. Ave María Purísima.